Muy buena gente, siguiendo con la guía de personajes, esta vez le toca a otro de los personajes más fuertes del parche actual, Yamcha. Ya era un personaje fuerte en la Season 2, y con el cambio de las barras X y haberle puesto una 6 de Kami, se ha vuelto uno de los mejores del juego. Yo la verdad es que este personaje nunca lo he jugado mucho, así que para este caso he pedido ayuda a Genis-God, un jugador que creo que lleva a Yamcha desde día 1. Imagino que ya muchos lo conoceréis, pero dejo por aquí su Twitter por si a alguno os interesa, ya que sube muchos vídeos de combos o tests de Fighter Z. Como siempre, recordad que en la descripción están los distintos apartados que tocaré con el minuto en el que empieza, por si solo os interesa una parte. Dicho esto, podemos empezar. Los golpes de Yamcha son bastante variados, tiene algunos muy buenos y otros que son muy malos. Para empezar tenemos el 5L que avanza bastante distancia, pero es de 7 frames, así que es un ataque con el que nunca podremos clasear después de un 6M. Por lo menos tiene un 2L que sí queda 6 frames y con este sí podemos clasear, la parte mala es que no es un golpe bajo. El Jumping L sí creo que es muy bueno para hacer Oki porque también golpea en caso de que el oponente se levante saltando. El 5M y el 2M no lo veo para tanto, ya que el 5M es muy lento y será difícil confirmar ataques con él, y el 2M es rápido pero tiene muy poco rango. Por último tenemos el 5H que está bastante mejor ya que nos dejará en positivo, aunque si el oponente está un poco atento puede hacernos reflex. Y el Jumping H que es muy bueno para meter en bloque al rival desde el aire, y además podemos cancelarlo para hacer un mix-up. El 2H que es de 2 golpes, que para combos en esquinas puede venir muy bien, aunque es muy peligroso tirarlo, ya que nos quedaremos muy vendidos. E incluso a veces aunque golpee, no tendrá la típica animación de golpes de los 2H. Esto es un problema que pasa con los 2H de 2 golpes en general, a Goku Ultra Instinto también le pasa. Con respecto a los especiales, tenemos primero el 236 con todas sus versiones. Este especial me parece fácil la herramienta más fuerte de Yamcha, y es la que hace que el personaje sea lo que es. Voy a intentar explicarla en profundidad porque tiene muchas cosas. La versión L y M a efectos prácticos son iguales, quitando que la versión M si estamos cerca del rival le cruzará directamente. Este especial está dividido en 3 partes, las cuales podemos continuar con cualquier ataque. Por ejemplo, empiezo con el 236L, hago la segunda parte con el M y la tercera con el H. Además, tenemos disponibles 2 dashes pulsando S, uno hacia adelante y otro hacia atrás. Un ejemplo con este especial sería el siguiente. Estando en el aire, hacemos 2H para meter en bloque al rival. Lo cancelamos con 236L, pulsamos S para cruzarlo y lo continuamos con H. Y podemos extender este combo, aunque el timing de este último requiere un poco de práctica. También podemos hacer siempre el 236L o M y pulsar rápido el H para hacer un ataque full screen. Para terminar con este especial tenemos la versión H que en mi opinión no tiene ninguna utilidad. Quizás para algún todo en el que se necesite daño extra o algo así, pero no recomiendo usarlo nunca. El siguiente especial es el 214 con todas sus versiones. La versión L es la más rápida, pero en sí no le veo mucha utilidad, como mucho para algún combo en esquina para no perder el smash y poder extenderlo un poco más. La M es la que usaremos para acabar casi cualquier combo, ya que nos dará un slide knockdown bastante bueno. Y la versión H no es un usuario como tal, pero casi. En el aire tendrá prioridad casi todo y además es antiaéreo. Importante decir que Yamcha también puede hacer level 1 into level 3. Hay muchas secuencias para que conecten, y aquí podemos ser un poco originales, pero os recomiendo aprenderos una y que hagáis siempre la misma. Yo por ejemplo siempre hago esta. Empezaremos con 6, porque el primer golpe de nivel 1 siempre es en horizontal. Y seguimos con 4, 8, 4, 7, 1. Otra secuencia puede ser la que me ha dicho Genis-God, que dice que es la que él usa, que sería pulsar 3 veces sin dirección, incluida la primera que no podemos dirigir, y terminar con 8, 9, 1. La he estado probando y está muy bien, porque con esta secuencia no perdamos la esquina. Pero lo dicho, podéis ser originales e inventaros vosotros una. Por último tenemos los kills que son bastante malos por norma general. El 5S es un ki único y podemos esquivarlo simplemente agachándonos. El 2S que es un poco más útil porque da un salto hacia atrás, y podemos usarlo para algunos misas. Además, podemos hacer otro ki en caso de que queramos alejarnos del rival. Y el 236S que es el Kami que es muy lento, así que no se suele usar mucho. Con respecto a la ASI tenemos primero la, que me parece fácil, el mejor ASI del juego. Sale muy rápido, llega bastante lejos y nos deja mucho tiempo para confirmar en caso de que golpee. Pensad que desde la Season 1 Yamcha ha sido un personaje que la gente ponía en su equipo solo por su ASI A, así que imaginaos el nivel. El ASI B que es un Kame normal, y está muy bien que lo tenga porque quizás para algún equipo no tenga mucha sinergia con el ASI A, así que en esos casos pueden ponerse el Kame. Y el ASI C que es un ASI C normal. No os voy a engañar, este ASI la primera vez que lo vi fue cuando me puse a montar la guía. Literalmente no he visto a nadie que lo lleve desde la Season 3, y la verdad es que no me extraña teniendo los otros dos para elegir. Os recomiendo poneros siempre el Asis A, que sigo pensando que es de los mejores Asis del juego. Y si no os cuadra mucho con vuestro gameplay, podéis elegir el B, que también es una elección muy buena. Y el C no creo que se haga rentable en ninguna situación. No al menos mientras su A y B sean de los mejores Asis del juego. Para mantener la distancia con el rival, podemos usar el Ki y el Kame. Pero tampoco lo recomiendo mucho porque son ataques bastante malos. Parece una tontería, pero con este personaje renta mucho más tirar el 236L más H, o como la gente las llama, las loboflautas. Son literalmente full screen y es muy fácil pillar desprevenido al rival. No atraviesa kills, pero en caso de que golpee podemos extender el ataque y sacar bastante daño. Al principio costará un poco hacer la extensión, porque el 2M de Yamcha no tiene mucho rango, pero es solo cuestión de acostumbrarse. En caso de que metamos en bloque al rival, podemos hacer la presión con el 236L o M, y podéis hacerle un mix con el cross o baiteárselo y hacer una string normal. En caso de que conecte el 236L o M, podemos hacer el combo normal, o por ejemplo también podemos hacer un cross y resetear al oponente, ya que como le estamos atacando es probable que baje la guardia, y así el daño que sacamos es mucho más alto.
Intentad mientras el oponente está en tierra meterle un block con el Jumping 2H y hacerle esta presión. En esquina también podemos usar el 5H para resetear la presión, ya que nos deja en positivo en caso de que lo bloquee. Y el 2S más Dash más Jumping M para hacer un overhead. Y aunque pueden castigarnos con 2H, podemos hacer solo 2S y baiteárselo. También podemos usar el 2S y el 5S para baitear el Super Dash. Y como tiene una recuperación muy rápida, podemos castigarle con nuestro 2H. Como el Jumping M de Yancha abarca bastante pantalla, podemos usarlo en un Air to Air para pillar al rival en caso de que quiera venir por arriba. En caso que hagamos Refrain Kame, lo tenemos muy fácil, porque podemos usar la Lobo Flauta para castigarle y sacar mucho daño.